Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo me encuentro de maravilla y el día de hoy vamos a hablar de estos condicionales que tenemos aquí. Son estructura básica del lenguaje de Arduino. Vienen en la documentación junto a otros tipos de estructuras básicas que se pueden usar para condicionales. El día de hoy veremos if, else, while y break. Veremos ejemplos básicos de cómo se utilizan, pero recuerden que todo esto se puede aplicar a un ejemplo real y más complejo. Como primera estructura y ejemplo web tenemos if. Para comenzar a explicar esta estructura, primero tenemos que iniciar el monitor serial a 9600 como de costumbre. Y ahora escribiremos la estructura básica de un if. Es la palabra if. Vemos cómo se pone un color ligeramente verde. Es muy pequeña la diferencia, pero se puede apreciar. Dos paréntesis y dos llaves. Bien, esa es la estructura básica, la estructura necesaria que debe tener un if para funcionar. Ahora vamos a explicar por partes cómo se compone, de qué consta esta estructura. Bien, el if, traducido al español, haría la pregunta sí, o preguntaría eso o declararía eso, un sí con acento en la i. ¿Sí? Sería una condición, vaya. Bien, evalúa una condición que nosotros escribamos en los paréntesis. Y si esa condición es verdadera, condición ejecuta las instrucciones dentro de las llaves. Bien, aquí van las instrucciones y todo esto se ejecuta solo si la condición es verdadera. ¿Ok? Solo si la condición es verdadera. El if básicamente revisa si lo que tú escribes dentro de estos paréntesis es verdadero. Si lo que tú escribes dentro de esos paréntesis es evaluado y es verdadero, el if se ejecutará y se ejecutará todas las instrucciones que tú tengas dentro de este if. Todas las instrucciones dentro del if son las instrucciones que están dentro de estas llaves. Todo lo que esté dentro de estas llaves se ejecutará siempre y cuando esta condición sea verdad. Solo si se cumple la condición, todo esto se ejecutará. Que quede claro eso. Bien. En un if es necesario o como básico utilizar los operadores de comparación que ya vimos en un video pasado. Puedes ir a revisarlos y ver cuáles son. Un repaso rápido sería el de igualdad, diferente de, menor que, mayor que, menor o igual que, o mayor o igual que. Esos son los 6 básicos que se pueden utilizar, los explicamos a detalle en otro video, ahí está grabado. Bien, esas son las instrucciones básicas que debe de llevar un if. Ok, ahora pasemos a un ejemplo práctico. Para iniciar, creemos una variable, bool, tipo booleano, que sea de verdadero o falso, ¿verdad? Y la llamaremos condición, ¿verdad? Qué simple. Bien, condición es igual. Condición, ¿qué será? Pondremos que será falso. Bien, condición es falso. Yo estoy preguntando si condición, solo estoy escribiendo la palabra condición, pero se da a entender que estoy preguntando si condición es verdadero. Eso estoy preguntando. Aunque yo no ponga aquí si condición igual true, se entiende que estoy preguntando que es verdadero porque por defecto el if busca lo verdadero. Bien. Ahora vamos a escribir unas instrucciones que se ejecutarán si condición es verdadero. Escribiremos en el serial verdadero. Esto se escribirá solo si condición es verdadero, por lo que en este ejemplo condición es falso.
y verdadero no se escribirá en el monitor serial. No obtendremos ninguna respuesta. Como vemos, no hay ningún mensaje, reinicio Arduino. No hay ningún mensaje. ¿Por qué? Porque no le dije que escribiera nada si condición era falso. No le especifiqué nada. Si yo vuelvo condición verdadero con true, veremos cómo inmediatamente obtenemos el mensaje verdadero en el monitor serial. Aquí obtenemos el mensaje verdadero, porque nuestra condición ahora es verdadera. ¿Ok? Bien, pasemos a otro ejemplo un poco más complejo. Cambiemos nuestra variable por un entero. Se llamará temperatura. ¿Ok? La temperatura será igual a 30 grados. Veamos. Si temperatura menor que 45 grados, vamos a escribir temperatura correcta. Bien. Si temperatura es menor a 45 grados, significa que la temperatura es buena. La temperatura está bien, no está caliente nuestro componente, es una temperatura aceptable. Temperatura es 30, recordemos, por lo que la temperatura es correcta. Bien, aquí lo tenemos. La temperatura aumenta. La temperatura ahora es de 50. La temperatura ya no es ideal. Limpiamos el monitor. Reiniciamos el Arduino. Bien, no obtenemos ningún mensaje. El mensaje que estaba aquí era el pasado mensaje, no lo había limpiado. Pero si reiniciamos Arduino, no obtenemos nada. Volvemos a subir el código para evitar problemas. No obtenemos nada. ¿Ok? Porque la temperatura ya no es correcta. Bueno, esto también funciona con variables de tipo float y long. ¿Ok? Bien. Este es el if. Revisa que lo que esté dentro de los paréntesis sea verdadero. Si lo es, ejecuta las instrucciones dentro de las llaves. Perfecto. Algo importante aclarar es que si nuestro if tiene solo una instrucción, podríamos evitar las llaves y solo poner la condición. Temperatura la volveremos a poner en 30 y verán cómo sin las llaves es posible utilizar el if. Temperatura correcta. Bien. Pero solo puedes omitir las llaves cuando tienes una sola instrucción. Si tienes dos o más, debes utilizar las llaves. De todos modos, es buena práctica utilizar las llaves siempre. Es muy buena práctica utilizarlas siempre para evitar confusiones, y tener bien ordenado y categorizado todo, porque si no tendrías la línea flotando. Y eso, al momento de ordenar, puede causarte problemas. Al momento de entender un código largo. Bien, con esto terminamos la parte del if. Pasamos a su complemento, else if. Vamos a ver ahora el condicional else if, el siguiente que tenemos en la lista. Son complementos. If y else if son complementos uno del otro, por lo que este ejemplo que ya teníamos nos será muy útil. Nosotros imaginemos que estamos haciendo un sistema de monitoreo de temperatura. Si nuestra temperatura es menor a 45, nuestra temperatura es correcta. Pero, ¿qué pasa cuando esa temperatura se excede? Cuando hay que hacer unos límites para saber en qué punto nos encontramos, cómo se encuentra nuestra temperatura. ¿Bien? Si temperatura es menor, vamos a bajar los límites menor que 30. Si temperatura es menor que 30, la temperatura es correcta. Esto significa que si temperatura es 29 o menos, si temperatura es menor que 29, la temperatura es correcta. Tan pronto sea 30, ya no es correcta. ¿Bien? Para eso tendremos que crear otro if.
Pero esto generalmente se puede evaluar de la misma manera en un diagrama de ifs conjuntos. Lo que se puede usar es else if. Se revisan varios casos y se toma en cuenta todos hasta que se entre en uno. ¿Ok? Else se ejecutará, else if realizará varios tests, se revisarán todos uno por uno y se revisarán solo si el if anterior fue falso. Si este fue falso, se revisará este. De lo contrario, este se tomará y ya no se revisarán los demás. ¿Ok? Se debe de tomar eso en cuenta. Si son ifs separados o en uno revisamos temperatura y en otro velocidad, deben hacerse por separado. En este caso seguimos hablando de temperatura, por lo que crearé un else if. Lo mismo, paréntesis para la condición, llaves para instrucciones, y en este caso usaremos si temperatura menor que 30 era temperatura correcta, seleccionaremos temperatura mayor o igual que 30. Esto nos devolverá sería el punto print line, ¿cómo podríamos ponerle? Temperatura. Tal vez estoy exagerando con los grados, no es temperatura alta, pero bueno, es un ejemplo. Bien, tan pronto la temperatura llegue a 30, será temperatura alta. Bien, leamos el código. Iniciamos monitor serial. Hacemos la primera pregunta. ¿Temperatura es menor que 30? No, es 30. No se cumple. En cambio, si temperatura es mayor o igual a 30, sí se cumple. Temperatura alta. Bien, revisamos esto. Temperatura alta. Perfecto. Ahora bajemos la temperatura 1 grado. 29. Si leemos el código de nuevo, vemos que se cumple el primero. Y obtenemos, perfecto, temperatura correcta. Bien, se obtiene sin ningún problema. Se están ejecutando bien los if y podríamos ejecutar otro else if, si quisiéramos, para temperaturas aún más altas. Bien, para poner una advertencia de peligro o algo así, ¿verdad? Pero eso ya sería un poco más complejo. De todos modos, podemos intentarlo. Bien, nuestra temperatura alta será de los 30 a los 49. ¿Qué les parece? Bien, vamos a utilizar y ejecutemos temperatura menor o igual, menor que 50. Bien. Ahora, si nuestra temperatura es 50, ya no entrará en porque 50 no es menor que 50, es igual. Ya no entra aquí, ni aquí obviamente, porque solo buscamos menor que 30. Ahora hay que crear otro. Else if temperatura mayor que 50, mayor o igual que 50. ¿Qué tendremos? Serial.println peligro. ¿Ok? Bien, si probamos nuestro código con el dígito de temperatura 50, vemos que leemos nuestro código. Si temperatura menor que 30, no se cumple. Temperatura es 50. Si temperatura menor o igual que 30, no se cumple 50. Y temperatura menor que 50. No, es 50, pero nosotros preguntamos menor que 50, ¿verdad? Preguntamos menor que 50. Y 50 no es menor que 50, es igual. Pero el siguiente, mayor o igual. En este caso no es mayor, pero sí que es igual.
Si nosotros ejecutamos este código, else if exit status, cometí un error aquí. La escritura, perdón. Temperatura. Bien. A veces se cometen errores ortográficos, es muy fácil cometerlos. Y te tiras mucho tiempo buscando un error complejo y resulta que era una letra. Bien, peligro. Si nosotros bajamos a 49 grados, mágicamente no estaremos en peligro, estaremos en temperatura alta. ¿Ven? Porque aquí ya se cumple esto, porque 49 sí que es menor que 50. ¿Bien? Bueno, ahora podemos pasar al siguiente, else. Pasamos a nuestra siguiente estructura, es else. Bien, ahora ya tenemos nuestro if, nuestro control de temperatura. Pero ahora descubrimos que nuestro circuito no debe alcanzar más de 100 grados. En ese caso, podemos poner un límite seguro en esta parte, ¿verdad? Nuestro peligro será de 50 a 100 grados. Utilizaremos otro i, temperatura. Ahora temperatura debe de ser menor o igual a 100 grados. Bien, 100, no 1000. Bien. Ahora, de 50 a 100 es peligro. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen y vamos a redactar tranquilo. Vamos a explicar los if de nuevo. La pregunta que hace es si temperatura es menor a 30. ¿Eso qué significa? 29 a 0. Perfecto. O 29 hacia abajo. Puede ser menos 20. ¿Ok? A 0 y lo que sigue. Bien. 29 a 0 y lo que sigue. Si eso es correcto, se ejecuta esta parte de aquí. El siguiente, el if. Pero veamos algo importante. Si temperatura es menor a 30. ¿Ok? Menor a 30. Estos son sus rangos. En el siguiente preguntamos. Perdón. Si temperatura es mayor o igual a 30 y estos dos, los dos expresiones significan y temperatura menor que 50. Bien, ¿esto qué rango ocupa? Esto ocupa mayor o igual que 30. Mayor o igual, esto significa que iniciamos en el 30 a menos que 50, 49. Ese es nuestro rango, de 30 a 49. Y el último pregunta. Si temperatura mayor igual que 50 y temperatura menor igual a 100. ¿Eso qué significa? Bien, mayor o igual, por lo que empezamos en 50, porque dice igual. Menor igual que 100, igual, significa 100. Estos son nuestros rangos. Nuestros rangos van desde números negativos hasta el 100 como máximo, ¿ok? Podemos catalogar si nuestra temperatura es, vamos a escoger así aleatoriamente un número, ¿verdad? Si nuestra temperatura es 42, ¿en dónde entra? Menor a 30, no está entre 29 y 0. En la segunda, de 30 a 49, sí que entra, es 42, por lo que es temperatura alta. ¿Ok? Otro número aleatorio, 72. Perfecto. 72. De 30 a 49 no entra, pero de 50 a 100 sí, por lo que es peligro.
Pero imaginemos que por alguna falla catastrófica en el sistema, algo salió terriblemente mal y nuestra temperatura alcanza 101 grados. 101. Se sale de nuestro límite de operación segura. Una falla catastrófica que no teníamos contemplada. Aparece y hace que haga un 101 de temperatura. ¿Qué pasará aquí? Bien, lo que pasará aquí, vamos a hacer un caso default. Vamos a hacer un caso default que se va a encargar de lidiar con estos problemas. Y ese es el else. El else es el último recurso de los if y else if. Cuando ninguno se cumple, el else se cumple por defecto. Si ninguno de estos tres es verdadero, este va a ser verdadero porque sí. Si ninguno de estos es verdadero y ninguno ejecutó instrucciones, este va a ejecutar instrucciones porque sí. Es el último, en fin, vaya. Lo puedes llamar como un ya ni modo, como un está bien, ya si ninguno se ejecutó, se ejecutará este. Es como tú, bueno, ninguno funcionó, haz esto entonces. ¿Bien? Else, en cambio, si ninguno de todas tus condiciones funcionó, en cambio haz esto. ¿Bien? El else no requiere de paréntesis para poner una condición, porque si lo incluyes, siempre se incluye al final de todos tus if, de toda tu serie de ifs. Mi serie de ifs en este caso es de temperatura y siempre se va a incluir al final de tus series. Se incluye al final y no necesita paréntesis, para condición, porque por defecto será el último y por defecto es el que se va a cumplir si ninguno se cumplió. Si tan solo uno se cumple, el else ya no se va a ejecutar. Si ninguno se cumple, el else se ejecutará como último recurso sí o sí. Por eso no necesita condición. Su condición es, básicamente, que ninguno de los anteriores se ejecute. Puedes verlo así. Solo lleva llaves. Perfecto. Y en el else escribes el último caso, que sería line, no sé, falla catastrófica, por decirlo así. Bien, si la temperatura no está de 0 a 29, ok, está bien, tal vez está alta. Si la temperatura no está de 30 a 49, está en peligro. Y si la temperatura no está ni siquiera de 50 a 100, es mayor a 100, ni siquiera hay un if para eso. Pero ya cualquier cosa superior a 100, se entiende que else es falla catastrófica. 101 ya es falla catastrófica. Podemos corroborar falla catastrófica. Pero si yo tan solo vuelvo a 100 grados, esto sigue siendo peligro. Punto y coma, perdón. Esto sigue siendo peligro. Bien, comprobamos. Peligro. Sigue siendo peligro. Podemos probar con un número negativo y ver su resultado. Menos 30. Menos 30 está dentro de temperatura correcta, porque es menor a 30. Bien, temperatura correcta. Pero cualquier número mayor a 100, incluso 101, ya es considerado falla catastrófica. Bien, espero se haya entendido el if, else if y el else. Y ahora pasamos con la siguiente estructura, que es while. Bien, después de haber limpiado el desastre de los pasados códigos, se hizo un código un poco muy largo. Ahora hablaremos de la estructura while. Al escribirla vemos como también su tono cambia a un verde ligero y se estructura casi igual que un if, con algunas diferencias. Lleva sus paréntesis para la condición de igual manera y sus llaves para las instrucciones. El caso especial con while es que es un bucle, ¿ok? While es un bucle. While se vuelve un bucle. Será bucle mientras lo que esté aquí sea verdadero. Sea verdadero, esto se repetirá.
¿Cuántas veces? Infinitamente. Este bucle es infinito hasta que alguien lo detenga. ¿Cómo se detiene? Volviendo a la condición falsa. La única manera de salir de un while es con una condición falsa. ¿Ok? La manera de salir de un while es con una condición falsa. ¿Perfecto? Así se tiene. Ahora, creemos una condición. ¿Ok? Creemos una condición. Vamos a hacer un while con un booleano. Lo llamaremos condición. Condición será falsa. Lo escribí en español, perdón. False, el idioma. Y escribimos aquí condición. Estamos preguntando por condición. Condición es falsa, por lo que no se ejecutará. While. Cierra el punto print line. En el bucle pondremos. Perfecto. Y con un delay de 200 milisegundos, porque de lo contrario se estaría imprimiendo a una velocidad increíblemente rápida. Esto es falso, por lo que no obtendremos nada en el monitor. ¿Bien? Perfecto. Ahora, si lo volvemos verdadero, veremos cómo esto cambia muy rápidamente. En bucle. Y si ven, sigue avanzando. Tenemos todo esto lleno de bucles. Está lleno de bucles y sigue avanzando. ¿Por qué? Si es el setup y no es el loop. Porque entramos a una condición. Entramos a un while. Entramos a un while y nuestra condición es verdadera. ¿Perfecto? Es verdadera. Nuestra condición es verdadera. ¿Ok? Es verdadera. Y mientras sea verdadera, nadie va a terminar ese while. ¿Ok? Hay que tener muy específico eso. Ahorita nuestro Arduino está bloqueado. Está bloqueado en esto. Este es su único código que él ve. Ahorita. Él no ve esto. Él no ve esto. Ni siquiera esto. Así que si tú afuera del while pones condición igual a false, ten por seguro que nunca vas a salir del while, porque tu Arduino está atorado aquí, en estos corchetes, en estas llaves, perdón. Tu Arduino está atorado en estas llaves. Tu Arduino está atorado en esas llaves y de ahí no puede ver nada. Está cegado y está dentro de aquí. Esta condición está fuera de lo que él ve ahora, por lo que jamás va a volverse falso y jamás va a salir. Si nosotros subimos el código y limpiamos el monitor serial, bien, vemos cómo vuelve a empezar a imprimir de nuevo y como vemos no sale del bucle a pesar de que yo puse que condición sea falsa. ¿Por qué no sale? Porque nuestro Arduino está atorado dentro de estas llaves. Y aunque yo haya puesto que condición es falsa, nuestro Arduino se atoró aquí. Nuestro Arduino está atorado ahí y nadie lo va a hacer salir de ahí. Si queremos salir, esto debe estar escrito dentro de lo que él ve. Bien, si nosotros ahora leemos el código, el while entrará porque es verdadera de inicio. Imprimirá en el bucle, esperará 200 milisegundos, se volverá falsa y automáticamente saldrá del while, por lo que obtendremos en el monitor serial una sola impresión de en el bucle. En el bucle. Obtenemos solo una. Reiniciamos el Arduino para comprobar. En el bucle. Solo una. ¿Por qué? Porque salió inmediatamente. Serial.print salió inmediatamente del bucle. Porque yo lo saqué del bucle, tan pronto lo hice una vez, lo saqué. No dejé que entrara en bucle, lo saqué cuando yo quería, porque esto ahora sí lo vio, porque se atoró en esto, en estas llaves, Y nuestra salvación, nuestro cambio de condición está dentro de estas llaves. Se tomó en cuenta y nos sacó en el primer bucle. Bien, básicamente así funciona nuestro
nuestra estructura while. Siempre que la condición sea verdadera, entrará en bucle hasta que algo, básicamente adentro de él, lo cambie. Tienes que tener eso siempre en cuenta. Si tú vas a usar un while y quieres salir de ese while, siempre tiene que haber adentro de él, algo que lo pare. De lo contrario, jamás saldrás. Siempre, siempre ten muy en cuenta eso. Siempre que uses un while, verifica 2 veces, 3 veces, 4 veces que la instrucción que lo destruye, que te saca de ahí, esté adentro del while. ¿Cómo saber que está adentro? El renglón en donde escribes tu instrucción tiene esta línea de aquí. Eso significa que todo esto está dentro del while. Si tu instrucción que lo saca tiene esa línea, está dentro del while. Verifica muy bien eso. Puede ser un error muy común y muy difícil de encontrar. Bien, avanzamos a la siguiente estructura y ya por último tenemos break. Por último y para terminar tenemos break. Perfecto, tenemos break. Para terminar esto, se alargó demasiado el video. Creo que se salió de las manos, debí dividirlo en partes. El if, el if y el else en un video por separado, while y break y sus componentes en otro. Pero bueno, espero lo vean completo y entiendan, más que nada que se entienda, ¿verdad? Es lo que importa. Aunque quede largo, que sea pura información. Tenemos break. Si sabes inglés y lo traduces fácilmente, te darás cuenta que significa freno o frenar, vaya, break, frenar. Y eso es lo que hace, frena. ¿Qué frena? Break te sirve para salir de un bucle for, while o un do while. El for y el do while los explicaré después. Por ahora conocemos el while, pero esto aplica para cualquiera de los otros 2 bucles mencionados que después explicaré. Y me estaré dirigiendo este video como explicación en ese tiempo, porque no volveré a explicar el break, solo aquí. Bien, el break frena el bucle. Es más poderoso que el bucle mismo y frena el bucle sin importar que la condición sea verdadera todavía. Sobrepasa la condición del bucle normal y es también usado a veces para salir de los... es usado también para salir de los switch case. También lo veremos en otro video. Pero, como su nombre lo dice y como es muy fácil de entender, break frena el while y te saca del while sin importar la condición. Es básicamente un freno de emergencia, un freno forzado que te obliga a salir. Te saca porque te saca. Tan pronto el Arduino llega a esa línea, te saca. Te expulsa del while sin importar lo que falte, lo que haya, si es verdad, si es mentira. No importa, te saca. ¿Ok? Podemos hacer un test muy básico aquí. Tenemos mientras condición es verdadera, se va a cumplir. Si yo lo dejo así, veremos que en el bucle se repite infinitamente porque nadie lo saca. Vemos aquí, porque no hay nadie que lo saque. Bien, y ya vimos que podemos sacarlo volviendo a condición falsa, ¿verdad? Esa es una manera. Pero la otra es mucho mejor. Bueno, tal vez no es mejor, depende de tu caso, perdón. Pero la otra es la que vamos a ver con break. Break, punto y coma. ¿Ok? Break, punto y coma. Break, punto y coma lo va a frenar. Va a forzar el frenado y lo va a sacar. Lo va a sacar a esta línea de abajo, a la siguiente línea. Lo va a sacar hacia abajo y va a seguir el código. Break lo detiene y hace que siga el código donde se quedó. Aquí pondremos una señal. Print line. Saliste del while. Bien. Saliste del while. Si yo subo este código, ¿qué pasa? Reiniciemos Arduino para ver más claro. Bien, obtenemos el mensaje en el bucle y el mensaje saliste del while. ¿Por qué? Si leemos el código, iniciamos monitor, mientras condición verdadera. Condición verdadera, sí es. Iniciamos con las instrucciones. Imprimimos en el bucle impreso. Esperamos 200. Se espera. Freno. Sal.
saliste del while. Ya salí del while y ahora ¿dónde estoy? En el loop. Por eso ya no imprimió nada, porque ya está en esta parte y en esta parte no hay nada. Si yo aquí imprimo, sería el punto print line, solo como referencia, y pongo ahora en el loop. Este es el loop que se ejecuta siempre, entonces para salir del loop no hay un break, que quede claro. Delay de medio segundo, para que sea lento. Si yo reinicio, vuelvo a subir el código, veremos que obtenemos de forma repetida. Reiniciamos Arduino, perdón. Bien. Ahora en el loop se repite porque ya entré al loop. Si yo logro subir, no puedo lograr subir. Listo, logré subir. Primero obtenemos el mensaje en el bucle, después frenamos y salimos y entramos a esta parte, salí del bucle y después nos manda al loop. Es importante tomar en cuenta que solo frenó porque está en el setup y solo se ejecuta una vez. Si fuera en el loop, entraría y saldría muchas veces. Bien, si nosotros copiamos esto, literal, lo tomamos y lo pegamos en el loop, como está. Leemos de nuevo. Mientras condición es verdad. Si le da el punto print line en el bucle, se imprimirá. Esperará 200 y frenará y se saldrá. Y escribirá, saliste del while. Pero ¿qué pasa? Estamos en un loop, por lo que volverá a hacer lo mismo y volverá a entrar al while. While condición, verdad, es verdadera. De nuevo, en el bucle, espero. De nuevo freno. De nuevo escribo que salí del while y repito el bucle infinitamente. Bien, subimos el código para ver este ejemplo. Primero limpiaré el monitor. Bueno, autoscroll, freno, limpio. Y vemos cómo se imprime súper rápido. Todo esto, quito el autoscroll. En el bucle saliste el while, en el bucle saliste el while, en el bucle saliste el while. Porque salgo y vuelvo a entrar, salgo y vuelvo a entrar, salgo y vuelvo a entrar. Bien, hay que tomar eso en cuenta. En todo caso que quisiéramos pararlo por algún error, por algún caso, aquí sería condición igual a falsa. En este caso ya no entraría de nuevo. Aunque el loop se repita, solo imprimiría saliste del while. Ahorita está imprimiendo en el bucle porque está intercalando, está haciendo todo el recorrido. Ahora condición será falsa, por lo que while, condición será falsa, por lo que while no se cumplirá y esta parte quedará borrada de nuestro código y solo verá esto. Bien, no se borrará completamente, solo se la tachará porque condición será falsa, vaya. Bien, subimos el código. Vemos cómo solo imprime saliste del while con una velocidad increíble porque no hay delays. Si nosotros eliminamos esto, no hay ningún delay. Está imprimiendo while a la velocidad más alta que puede. Por eso se ve muy rápido. Pero si nosotros eliminamos el autoscroll e intentamos capturar el momento exacto, ahí, bien, vemos cómo entra al bucle una sola vez. Porque tan pronto sale la primera vez, se vuelve falso y nadie lo vuelve a convertir en verdadero. Por lo que jamás volverá a entrar a este bucle. Y siempre dirá, saliste del loop. Sin duda son cosas que toman tiempo y práctica a dominar, pero espero que esto les haya ayudado a entender un poco más lo que son estos condicionales, lo que puedes hacer y de las cosas que debes de tener en cuenta. Porque esta clase de errores en esta clase de condicionales o en esta clase de estructuras puede darte muchos dolores de cabeza hablando de un código muy largo y más cuando son demasiados while o demasiados if y estás en demasiados bucles. Una sola palabra mal en un bucle mal o que esté fuera de un bucle o en la línea incorrecta, eso ya puede destruir todo tu código y causarte bugs con dolores de cabeza increíbles que tardarás mucho en descubrir. Siempre revisa 2 veces o más tus while, tus if, el if y revisa dónde se ubica el break. Porque si ubicas el break
fuera del while jamás tendrá efecto. Como podemos ver, break fuera del while no sirve. ¿Ok? Jamás tendrá efecto. Revisa muy bien, o tal vez pones el break en otro while y frenas un while que no querías. Revisa muy bien todo, asegúrate que no hay errores, y si tienes uno, revisa uno por uno, 2 veces, revisa muy bien las líneas, en especial las líneas, ortografía, punto y coma es muy común también, y a veces ortografía. Muchas gracias por tu atención, espero se haya entendido la información, gracias por ver.